Con esto creo que terminaríamos esta tercera instrucción, si no me equivoco. No he visto si hay muchas preguntas o no, A ver, con eso puedo iniciar. A ver, y lo que he espera. tardado tampoco. Sí. A ver, estoy mirando aquí. Sí que hay algunas preguntas, María. Vale, A ver, las estoy viendo. sí. A los venezolanos, a ver, lo que se encuentra en la tarjeta temporal tiene permiso para trabajar y solicitar prestaciones sociales. Sí, Claro, mira, tiene. empezamos, está arriba, empieza por Vivian. Si soy estudiante y llevo ya 3 años, está el anterior, ¿eh? Y no me sale nada de lo que he estudiado, ¿puedo regularizarme cuando trabajo fuera del ámbito estudiado? Esto no es desde las instrucciones, Vivian. Vale, Bueno, hay lo del visado de búsqueda de empleo, el sí, visado, la autorización, perdona, la autorización de rebúsqueda de empleo, que si en 20, se hace telemático, si en 20 días no te contestan, que normalmente no te contestan, pues tienes un año para encontrar un contrato y que pasar a residencia. O también está el hecho de que si yo estoy por tres años consecutivos, tengo un permiso de estancia por estudios, un permiso de estudios y no provengo, digamos, los ingresos con los que yo me he mantenido no vienen de ninguna beca, ni mucho menos, y he tenido un, como es, un aprovechamiento adecuado, pues en principio podría hacer un cambio de permiso de estancia por estudios a permiso de residencia y trabajo, una modificación, ¿vale? En principio serían esos, pero claro, tendrías que tener un contrato. Ahora, si no, la vía más podría ser el tema del el permiso de búsqueda de empleo. Claro, cada caso aquí también se ha de evaluar, ¿no? También porque, por ejemplo, si es un estudiante que es sanitario o así, pues también tendríamos otra vía. vale, gracias. Marcos nos pregunta, ¿los que se encuentran con tarjeta temporal tienen permiso para trabajar y solicitar prestaciones sociales? Marcos, entendemos que por tarjeta temporal te estás refiriendo a autorización de trabajo, autorización de residencia temporal. Estamos hablando de asilo. Creo que sería bueno que acotaras la pregunta porque si no la respuesta puede ser algo confusa. Solicitar prestaciones sociales. Pues mirad, este es un tema que no tiene nada que ver con las instrucciones, pero me parece muy interesante comentar. La Ley Orgánica de Extranjería tiene un artículo 14 estupendo que habla de prestaciones sociales y establece 2 gradaciones. Una, los residentes, aquellos que tienen autorización de residencia o residencia y trabajo, tienen derecho a las mismas prestaciones sociales y en los mismos términos que los españoles, ¿vale? Por entendernos. Las personas con autorización de residencia tendrían derecho al ingreso mínimo vital, ¿vale? A pesar de que ahora les exigen un año de residencia, nosotros consideramos que tendrían derecho desde el minuto 0 en su condición de residentes. Otra cosa es que cumplan el resto de los requisitos del IMV. Pero tiene otro apartado, que es el tercero, que dice que las personas extranjeras que vivan en España tienen derecho a las prestaciones sociales básicas tienen derecho, perdón, a las prestaciones sociales básicas. Bueno, ¿qué es una prestación social básica? Sería muy interesante saber cómo responder a esta pregunta. En la práctica lo que hemos visto y lo que nos contáis es que las personas en situación irregular cada vez tienen acceso a menos prestaciones. Y antes tenían a las ayudas de emergencia y muchos ayuntamientos están cortándolas. Así que muy interesante tu pregunta, pero nos tienes que acotar también lo de la tarjeta, ¿vale? Mónica, Vicente de León nos comenta que lo que él ve en la Oficina de Extranjeros de León, a los venezolanos ya se les pide la solicitud de renovación de su pasaporte porque el SAIME funciona. En el resto de casos, si no está en vigor, les hacen requerimiento para aportarlo renovado, en este caso de arraigo familiar. En un principio, Vicente, la instrucción que se dio sobre los venezolanos, que yo sepa, no se ha derogado ni se ha modificado. Y aunque el SAIME funciona, si no recuerdo mal, en la cita, pueden tardar hasta un año o 2 en emitir pasaporte. Esto, si recuerdas, se hizo sobre todo por los solicitantes de asilo o de protección internacional de Venezuela, pero luego se aplicó al empadronamiento y a la solicitud de nacionalidad. Gracias por decirnos. Yo, desde luego, no tengo información de que en otras oficinas esté ocurriendo, por eso nos lo contaréis vosotros.
Sonia pregunta, ¿se podría presentar cédula de inscripción en lugar de pasaporte, aunque sea por un año, para ganar algo de tiempo? Perfecto, sí, Sí. tanto y tanto. Es una figura que la cédula reemplaza el pasaporte y yo creo que se tendría que utilizar mucho más. Simplemente pues hay que acreditar que la persona no puede ser documentada por su país de origen. Esto puede ser por hay un acta notarial o también en algunos casos no hace falta ni acta notarial. Normalmente sí, por regla general sí, pero en algunos supuestos. Y pues por esta manera tienes el pasaporte, que es claro, el pasaporte es, digamos, el documento básico para cualquier trámite de extranjería. No tienes pasaporte, pues la cédula, y luego esta persona ya tendrá la residencia. Cuando ya tenga el pasaporte, pues ya cambiará la cédula y ya tendrá el pasaporte, ¿no? Pero sobre todo tendrá la residencia. O sea, eso sí, sí, sí. Es muy Muy importante. bien, muy bien. Muy buena apartación. Mari desde Bilbao lo que nos dice es que están pidiendo el pasaporte renovado. Bueno, pues ya tenemos dos. ¿Cómo sería la modificación de arraigo familiar ya concedido por un año a la de 5 años? Bueno, pues conforme a lo que dice esa instrucción, puedes hacer dos cosas. O al año, en vez de prorrogar, solicitar, que entiendo que sería lo correcto, porque si lo deja, o sea, no lo puedes modificar en el mismo, o sea, entiendo, Virginia, que estás preguntando en el supuesto de arraigo familiar de padres de niños españoles que ya tuvieran concedido el arraigo familiar. En ese caso, yo creo que se podría pedir la modificación en cualquier momento. La puedes pedir ya, ¿vale? No haría falta que esperaras a la renovación. Es correcto, ¿verdad, Mónica? No Sí, me sí, sí. patina, porque ya no. Nos pregunta Marioli, ¿los requisitos de modificación de arraigo familiar son los mismos que los iniciales? O La sea, lo que modificación. tienes que tener concedida, entiendo, lo que tienes que tener es una autorización de base para poder modificar. Entonces, efectivamente, solo podrás tener arraigo familiar si antes o sea, si cumples los requisitos para el arraigo familiar. Lo conecto con la pregunta anterior, es decir, hasta que no tengas concedida la autorización de arraigo familiar, es difícil que puedas modificar, ¿vale? Claro, La modificación solo se podrá hacer desde una autorización de base, por entendernos bien. ¿Podéis decir qué países pueden solicitar la nacionalidad española de hijos nacidos aquí? No, es a ver, imposible. Honduras y Marruecos seguro que no, porque Honduras y Marruecos, aunque nazcan en Marruecos, aunque nazcan en la luna, son marroquíes y son hondureños, o sea que son los que tenemos más, ¿no? Pero, por ejemplo, Brasil, ¿no? Pero claro, también aquí depende, porque el padre es brasileño y la madre es hondureña, claro, o el padre es colombiano y la madre, entonces, claro, aquí, pero depende, tenemos que evaluar bueno, cada caso en concreto, ¿no? Pero normalmente, pues, Brasil, Argentina, Colombia, Bueno, Perú, Colombia depende. bueno, Eh, sí, yo te diría que esta es la pregunta perfecta para que dos abogadas respondan lo que tienen que responder, que es depende. Es decir, en derecho internacional privado lo único que sirve es mirar el caso concreto y el criterio que hay que tener en cuenta, así por simplificar, es si la ley del padre o de la madre atribuye su nacionalidad a ese niño, será difícil que sea español. Acuérdate que hay dos criterios, jus sanguinis, jus soli, el derecho de la sangre y el derecho del suelo. Si tu ley de origen establece la ley de la sangre, es decir, que es nacional de tu país de origen, el niño que nazca de un nacional de ese país, nazca donde nazca, es difícil que entre a jugar el criterio de nacionalidad española. Solo entraría a jugar en el momento en que se aplique el criterio de jus soli en tu legislación de origen. Pero acuérdate que generalmente los niños nacen de dos progenitores y hay que mirar la ley la ley nacional de los dos progenitores. Y aquí es donde entra la combinatoria, que era algo que estudiábamos en matemáticas y que es casi infinita. Por eso Mónica con buen criterio os dice que depende, que habrá que analizar los supuestos concretos, porque si es brasileño y es marroquí, a lo mejor la ley brasileña concede la nacionalidad brasileña, aunque la marroquí no se la conceda y por tanto ese niño no sería español. ¿Vale? sí, sí. Eh, la tarjeta de familiar comunitario temporal que has comentado es a lo que me refería. Vale, Marcos, espera que volvemos a tu pregunta.
que tengo que subir aquí. Perdóname un momento que estoy intentando ir a la pregunta de Marcos. Marcos, ahora abres este y la vuelves a preguntar porque no puedo subir a tu pregunta original. Yasasa nos dice, María, ¿nos podrías hablar sobre la autorización de residencia excepcional por circunstancias especiales? Como bien sabe que no está pasado con una participante de nuestra Cáritas parroquial en Jerez. Bueno, solo recordaros, porque lo que queríamos contaros eran las novedades de la instrucción, no contaros toda la ley de extranjería porque os volveríamos locos. Solo recordaros que las circunstancias excepcionales, se recogen varias circunstancias excepcionales por razones humanitarias, por arraigo familiar, por arraigo social. Entonces, yo creo, ya sabes, si no te parece mal, que no sería objeto ahora de ponernos a contar cuáles son los requisitos, porque básicamente son muy parecidos a los del arraigo social, excepto que haya alguna condición, pues por ejemplo, si es una enfermedad sobrevenida, acreditar que estás malito, que no se te puede curar en país de origen, que la enfermedad ha ocurrido aquí. Es decir, hay muchas circunstancias excepcionales. Solo deciros que nuestra ley de extranjería establece casi más excepciones que el régimen general. Y que creo que tenemos que dar gracias por ello. No vaya a ser que nos las quiten. Ese sería mi resumen. A ver. Marcos, si podían tener permiso de trabajo y acceder a prestaciones sociales con la tarjeta de familiar comunitario temporal. Sí, por supuesto. Claro. Sí, Marcos, vale, ahora he entendido. Sí, es una tarjeta de residencia normal. Claro que sí. Sí, con habilitación para trabajar, acuérdate, ¿vale? O sea que sí, sin ningún problema. Bueno, creo que... de nada, Marcos. Gracias a ti. No sé cuánto tiempo nos resta, Sergio, Paco. Unos 15 minutos más, María, hasta la 1:30. Si queréis, abrimos micrófonos. Lo que nos Fenomenal. Mira, sí. ¿ves? Aquí Cris ha puesto el listado de Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea-Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Uruguay. Casos especiales, Ecuador. Tienen valor los nacidos antes del 20 de octubre del 2008. Los nacidos el mismo día, el 20 de octubre de 2008, ya no lo tienen. Marruecos solo tienen valor en el caso de madre marroquí y padre de los países anteriores. Palestina, en el caso de los palestinos hay que consultar, pues la ley varía mucho en función de si son matrimonios mixtos y la ley del país, del cónyuge, que no es palestino, del país que coge. Gracias, Cris, sí. Conclusión, no existe una única respuesta y, por tanto, en ese caso, yo creo que es muy importante compartirlo, porque es de esas informaciones que se reciben regular. ¿Os acordáis de la figura de los niños ancla que se utilizaba muchísimo antiguamente y era una de estas informaciones medio verdad, medio mentira? Es decir, lo que tenemos que poder compartir con nuestros participantes efectivamente es cómo se accede a la nacionalidad española y no siempre teniendo un niño en España, ese niño es español. Lo que no quita que no tenga derechos el padre o derechos el niño, pero no siempre es español. Y como veis, la solución no es excesivamente sencilla. Por tanto, yo creo que es mejor ser prudentes y mirar caso a caso, pero creo que es de las cosas que es muy bonito y muy bueno explicar a las personas que acompañamos, para despejar, por un lado, ese horizonte de si tengo un niño en España está todo bien, o sea, tener un niño porque quieras tener un niño y que se dan las condiciones, pero no porque tenga el acceso a la nacionalidad, porque no es así. Y después también, María, yo también puntualizaría que en el caso de los nacidos aquí, los niños, aunque no tengan papeles, luego cuando accedan a la residencia, al año de la residencia sí que pueden pedir la nacionalidad española, ¿no? Y esto a la larga para la vida de los niños, porque vemos que al final pues muchas veces no se hace, pues es un beneficio, ¿no? Vale, dice... Está habilitada la función para que puedan abrir micrófono, ¿vale? Entonces, quien quiera puede abrir micrófono y preguntar. Tenemos 10 minutitos para eso. Muy bien. Animaros, Sí, yo casi prefiero que nos lo preguntéis porque o sea, veo fatal, es que estoy muy mayor y no me quiero poner las gafas en pantalla, así que si nos lo preguntáis, genial. Y si abrís cámara y os vemos, mucho mejor, porque es rarísimo estar hablando
a un dispositivo. Hola María, buenos días. Hola Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo os he mandado otra vez al chat porque hay muchos casos que si hay unos papás de españoles, de niño español que acaba de pasar de circunstancias excepcionales por arraigo familiar al régimen general con un permiso de residencia y trabajo ya, que si podrían modificarlo al arraigo familiar por 5 años, pues como tú hablabas, por la estabilidad en la familia que supone el 5 años de residencia, etcétera. Pues yo te diría que sí, porque otra cosa es que te diga que sí la oficina de extranjería, pero yo no veo... O sea, tú dices que haya pasado el arraigo familiar, haya modificado a un permiso de régimen general y ahora vuelva... Yo no le veo mucha dificultad, la verdad. No entiendo por qué te pueden decir que no. Y si Vale, está trabajando, gracias. está vigente su permiso, pues claro, para efectos prácticos es lo mismo. Una cosa es que después él diga, "Oh, no he cotizado, no, pues, Eso es. y así haga el cambio, ¿no? También. Pero después, para efectos prácticos, si tiene el permiso aprobado, pues esto yo creo que llega para quedarse esa instrucción. Yo también creo que ojalá la podamos introducir en el reglamento para dar estabilidad. Lo que creo que es bueno pensar es que tenemos esa posibilidad de rescate, entre comillas, ¿vale? Es decir, que vamos a poder tener esa oportunidad de tener familias estables más tiempo, que yo creo que es bueno. Y lo que te preguntábamos antes mi compañera de Toledo y yo, que a mí no me ha quedado muy claro, es sobre el tema de los requisitos cuando prorrogar, o sea, cuando pasasen del arraigo familiar de 1 año a prorrogarlo, o sea, pasar a los 5 años. No, lo que O sea, decíamos como has era... dicho que se puede modificar, Claro, pero son dos ¿cómo sería situaciones. efectos prácticos esa Vale. modificación? Pero teníamos dos situaciones. ¿Recuerda, Virginia? ¿Recuerdas o recordáis todos? Sí, Tenemos dos hablando de situaciones. españoles. Hablamos, sí, pero aún así si hablamos de papás y mamás españoles, tenemos dos situaciones. La del papá y mamá español que está que está en situación irregular. En ese caso, le podríamos regularizar y lo que obtendría es directamente este permiso de 5 años, ¿vale? Esa sería la primera situación. Y la segunda situación es aquel papá o mamá de español que pidió arraigo familiar y se le concedió, que era conectado con las preguntas anteriores, que puede modificar a ese de 5 años. ¿Me explico? Es decir, recuerda que hemos explicado 3 situaciones. Sí, La de claro, papás y mamás a la de niños. modificación exacta. O sea, ya Claro, lo pero tiene y lo modifica. pues en ese caso los requisitos que os hemos puesto, sí, yo creo que no hay ninguno más. Lo único que es importante, creo, es el tema de los antecedentes penales, que creo que así por simplificar, lo que tenemos que ubicarnos es si esa persona cae en irregularidad por el motivo que sea, nos tocará volver a pedir antecedentes penales de país de origen, que es lo más complicado, ya lo sabemos. Gracias. Y No, gracias a ti. aquí había una pregunta que dice de Albert, que no me ha quedado muy claro cuando un niño escolarizado puede pedir la nacionalidad española. No, un niño puede, o sea, si ha nacido en España el niño, al año de tener el permiso de residencia puede pedir la nacionalidad española. Y si no, depende, si este niño tiene una residencia y no ha nacido en España, pues depende del país de su nacionalidad, ¿no? Depende, porque si hay convenios son 2 años, si no son 10, pues eso está en el Código Civil, un poco depende de la nacionalidad del niño, siempre que no haya nacido aquí, ¿eh? Si ha nacido aquí, 1 año de residencia con papeles y ya se puede iniciar el procedimiento de nacionalidad, que no es inmediato también, que también nosotros tenemos varios procedimientos que iniciamos en el 2016 y todavía no están resueltos. Caso de niño de madre mauritana, nacido en España y con padre mauritano fallecido antes del nacimiento del bebé. Aún el niño no está registrado en el consulado mauritano, solo partida de nacimiento de aquí. Uy, yo esto lo tengo fresquísimo y si está alguien de Bilbao conectado te lo va a poder decir. O sea, el niño tiene nacionalidad mauritana, por la ley mauritana, se tiene que inscribir en el consulado, tienes que inscribir el nacimiento primero y luego pedirle la documentación.
Si quieres me escribes luego por privado y te explico cómo, porque lo estamos haciendo ahora con unos compañeros de Bilbao. Leticia. Sí, perfecto, María, lo hago así entonces. Que me acaba de venir la duda de un caso de esta semana. Y digo, pero vosotros tenéis consulado en Mauritania allí, o sea que lo que tendríais que ver es la inscripción del nacimiento en primer lugar. Lo que pasa es que la madre tiene que tener, espera que estoy recordando ahora, o sea, la madre tiene que estar inscrita en el consulado y además tener una tarjeta de identidad nueva que han instaurado, que es como un DNI específico, y luego registrar el nacimiento. Pero yo creo que el niño es mauritano. Sí, vale, muchísimas gracias. Te lo escribo igualmente. Vale, esto es como un examen, ¿eh? Sí. Y después hay dos dudas de Arantxa que creo que están muy bien. Tengo dos dudas. Por un lado, saber si las instrucciones, tanto estas como otras, se contempla la flexibilidad en los requisitos de cotizaciones de cara a las renovaciones de las autorizaciones. Por ejemplo, la inicial que obtuve por arraigo social, para prevenir la irregularidad sobrevenida. Estamos hablando de legislación de extranjería, no de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, no se contempla, claro que no. Sí que hay una instrucción que no la hemos introducido, pero que sí que, digamos, se flexibiliza en algo, pero realmente es un... Lo único es que, por ejemplo, en el caso de, que sí que esto me parece importante, en el caso de renovaciones de reagrupación familiar, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Para traer a la persona, al familiar, aquí en España nos pedían unos baremos, ¿no? Y unas cantidades. Luego, cuando la persona ya está aquí y tiene que renovar, le piden el 100% del IPREM, que son 560 y algo euros mensuales. Tenga 1, 2, 3, 4 familiares a cargo. Pero ¿qué pasa si en tiempo COVID, pues la familia o el reagrupante no llega ni a eso, ¿no? Entonces aquí sí que diría que han hecho también hay en esas instrucciones de renovación, y te dicen que depende del caso concreto, nuevamente, no cada caso es diferente, y se podrá reducir este 100% del IPREM, que es la exigencia, digamos, mínima, a 60 o 75% del IPREM, que quiere decir, lo traduzco en cantidades, 338,94 o 423,67, entre 340 y 420 euros, con eso también, siempre y cuando, pues, no solo para menores, también para en general, pero bueno, se ha de analizar el caso concreto, ¿no? Sería, bueno, digamos, lo demás, lo que habla de esta instrucción de renovaciones es, pues si estás en ERTE, pues también se contará como cotización, pero bueno, al final, lo que decía María, realmente, no es un avance tampoco, ¿no? Como lo que decías de Alicia en el País de las Maravillas, pues no. Y por otro lado, si los bloqueos, Arantxa dice, si los bloqueos con el acceso a las citas de extranjería y policía para los trámites en el caso de las renovaciones pueden afectar de cara a perderlos, no cumplir los plazos. ¿Hay algo en las instrucciones al respecto? No, y tienes toda la razón, Arantxa, nos están llegando, yo esta semana lo decía a las compañeras, familias enteras que no conseguían cita y han presentado tarde la solicitud de renovación y claro, tienes el tiempo que tienes normativamente, o sea, son 60 días antes y 90 días después desde que te caduca el permiso. Si las has presentado posteriormente, pues a comenzar de nuevo, ¿no? Y es el drama que tenemos ahora. Ay, María. Uy, María, que no te escuchamos. Ahora, perdonad. Digo que con el tema de las citas sabéis que hemos puesto innumerables quejas. Lo único que creo que a lo mejor podemos hacer, pero sin mucha garantía de éxito, están todavía en plazo, es hacer un escrito al registro general, muy sencillito, con toda la documentación que vamos o sea, aportando toda la documentación de renovación y diciendo al registro general que pedimos una cita para la renovación de esa documentación. No tenemos garantías de que eso funcione, pero ya por lo menos hemos puesto un escrito, hemos adjuntado la documentación en registro general y hemos metido, bueno,
en algunos sitios sí que está funcionando porque inmediatamente te llaman y te dan cita, porque ellos ya tienen registrada la documentación. Al menos tenemos algo con un sello de que presentamos en plazo, antes de que caducara, pasaran esos 90 días fatídicos que decía Mónica, pero sin mucha seguridad de que esté funcionando, pero podría ser una posibilidad. Y también estaría la posibilidad del correo administrativo. Por correo administrativo, pero, o sea, perdón, sino que también nos hemos encontrado que hay muchas personas que piensan que es como un correo certificado y aquí la lían más. Bueno, en algún caso nosotros hemos tenido que creo que desde la Oficina de Extranjeros se han compadecido, les ha dado pena, hemos hecho un escrito y pues ya está. Pero en principio es correo administrativo, que quiere decir que tienes que ir a correos delante del funcionario, tienes que enseñarle todo lo que traes, como dice María, todo el expediente listo para preparar, como si fuera preparado, listo para presentar. Y luego al momento, pues el funcionario te pondrá un sello y en la solicitud y en la copia de tu solicitud, la otra la cerrarás, la enviarás por correo administrativo a la Oficina de Extranjeros y ya estará. Y este resguardo con el sello, pues es tu carta bueno, es tu justificante conforme has presentado esto en plazo. Eso o la vía que daba María, porque realmente ahora, pero bueno, está aceptado, el tema del correo administrativo está aceptado y bueno, es una vía más. Lo que pasa es que aquí hay que hacer un acompañamiento como mucho más intensivo para que no a veces lo terminan enviando bueno, de una forma incorrecta y al final pues nosotros que queremos potenciar la autonomía, pero pues en estos temas a veces pues cuesta mucho porque hay mucho en juego, ¿no? Lidia. Hola, buenos días. Hola, creo haberte entendido que has dicho que los venezolanos podrían presentar con el pasaporte caducado la nacionalidad española. Sí. Sí, de hecho creo que os lo enviamos, pero os lo volvemos a enviar. Nada más salir la comunicación del Instituto Cervantes hizo una comunicación en este sentido. Sí. Vale, no sabía, pues vale, sí. De acuerdo. Luego tengo una cuestión bastante complicada, pero es de cédulas de inscripción. Sí, ya os lo enviaré por correo porque es bastante... Cuando quieras. Gracias. Gracias a ti. Pues no sé si queda alguna cosa más. ¿Algún consejo de cara a las dificultades de la propia administración? Dejando constancia. Vale. Capturas de pantalla, muy bien, cartelito. Arantxa, eso lo encuentro súper útil. Digo que a la vez que todo lo que podamos acreditar y luego recordar que estamos aquí para poner quejas al defensor del pueblo. No tenemos ninguna dificultad. Nos contáis lo que pasa y lo hacemos. Cuanto más visibilicemos estas vulneraciones, más presión hacemos entre todos. Efectivamente, la falta de medios de la administración no puede ser excusa para que la gente pierda sus autorizaciones o sus derechos, ¿no? Pues yo creo que, si os parece, ¿estaríamos en tiempo, Sergio? Anda, ponte la cámara. Sí, ya estamos, María. Te dejo aquí. Muy bien. Pues, bueno, yo sí os pediría, porfa, que encendierais un segundo la cámara los que queráis para saludarnos y poder veros y agradeceros mucho la presencia y la escucha. Esperamos que os haya sido útil. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición, que cualquier cosa que queráis consultar de esas sencillitas que nos soléis consultar, estamos a vuestra disposición. Yo darles especialmente las gracias a Mónica, a Cristina, a Sonia, a Susana, ¿a quién me dejo? A Eli, porque han estado trabajando todas estas presentaciones y trabajan muchísimo para todos y muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias igualmente también por el tiempo, porque esto quiere decir que queréis estar informados para poder acompañar mejor a nuestros participantes y en nombre de ellos yo también os doy las gracias.